O- Vamos a arrancar la clase inaugural del taller. Como decíamos, acá estamos presentes los tres niveles, teorías territoriales, plan 1 y plan 2. Primero nos presentamos, los profesores titulares, arquitecto Horacio Martino y quien les habla, arquitecto Diego De Lucchi. Somos los profesores titulares del taller y después en un ratito vamos a presentar el resto del plantel docente. Siempre nos gusta arrancar en esta clase conjunta de los tres niveles, porque así conseguimos al taller como una estructura de aprendizaje, en un proceso de enseñanza-aprendizaje que evoluciona desde lo que son la introducción a las teorías territoriales, pasando por distintas instancias de prácticas en distintos niveles de complejidad en el territorio, y eso se traduce en los contenidos de las materias de planificación territorial 1 y planificación territorial 2. Pero la concepción, el enfoque de nuestro taller es uno solo, y de ese punto de vista, por eso nos interesa plantear estos enfoques conceptuales, digamos, macro, que da sustento al desarrollo de las actividades del taller, tanto desde el punto de vista del enfoque teórico como de las actividades prácticas. De hecho, acá están presentes seguramente estudiantes de plan 2 y plan 1. Levante la mano los estudiantes de plan 2 y plan 1, por favor. Bueno, levante las manos de los que cursan teorías territoriales. Bien. Bueno, los de chicos de plan 1 y plan 2 ya habrán visto este enfoque. Siempre lo vamos ayornando con Chacho, pero bueno, nunca está de más repasar algunos conceptos. En primera instancia, la estructura de la clase está planteada en estos términos. Vamos a hacer una presentación de la cátedra en términos de cómo entendemos los objetivos de la materia y en realidad pararnos desde el lugar donde estamos y cuál es el recorrido nuestro como taller. Luego, Chacho va a desarrollar el encuadre y el enfoque de la propuesta. Nosotros presentamos el concurso del año 2023, concurso docente de profesores, la propuesta pedagógica, que es la que nos da marco de referencia al desarrollo de la actividad teórico-práctica. Vamos a plantear algunas cuestiones desde ese punto de vista. Luego desarrollaremos los objetivos e implementación de los tres niveles de taller en términos de objetivos de cada uno de los niveles, teoría, plan 1 y plan 2, con un esbozo de las actividades prácticas a desarrollar durante el año. Luego, la idea es plantear sintéticamente cómo concebimos la articulación entre la docencia, la investigación y la extensión, que son los pilares básicos del quehacer del ser universitario, que también nos interesa repasar con ustedes. Dejaremos, ya como trabajo para la casa, algunas preguntas para reflexionar entre ustedes, entre el equipo de trabajo, con los docentes, como disparadoras de cuáles son nuestras preocupaciones en el hoy y aquí respecto de la planificación territorial y en la realidad del contexto actual que nos toca transitar. Y finalmente, el último punto tiene que ver, es el título informativo, cuáles son los criterios que vamos a aplicar en términos de evaluación de ustedes, cómo va a ser la instancia de aprobación de la materia y la evaluación correspondiente. Bien, en primera instancia, siempre es bueno repasar dónde estamos parados, el rol de la universidad pública, el espacio de esta facultad de arquitectura y urbanismo, este ambiente que nos importa resaltar en términos de poder interactuar con ustedes en esta idea de taller. Nosotros, adrede, decimos que este es un taller. ¿Cómo no es el taller de arquitectura, los otros talleres? El concepto de taller es el concepto de interacción docente-estudiantes,
Y este es un elemento básico que nos interesa resaltar. Por eso vamos a hacer eje, y se van a dar cuenta, sobre todo los chicos que ya cursaron plan en los años anteriores, que nos importa el trabajo práctico, nos importa la instancia de diálogo entre ustedes y con los docentes como experiencia. Así lo venimos desarrollando en nuestro taller histórico, que fundacionalmente arrancó en el año 2003, ¿eh? O sea, hace más de 20 años que venimos dictando la materia, ayornándola, ha pasado mucho en estos 20 años, con lo cual hemos rediscutido consultablemente muchos temas y nos interesa siempre estar marcando, y ahora lo vamos a desarrollar, cuál es la agenda de discusión actual de la planificación territorial en el hoy aquí, en nuestro territorio, y vamos a puntualizar el enfoque a partir del cual entendemos la materia. Y también vale la pena mencionar que el equipo docente también desarrolla en el ámbito académico, también en el ámbito de servicio y consultoría, trabajos concretos de planificación estratégica, de articulación con otros estados, con municipios, etcétera, y trabajos de todo tipo que nos nutren en esta cuestión más vinculada a la gestión, nos nutren en el quehacer cotidiano, en el quehacer con la realidad concreta, para justamente revisar y, en todo caso, volcar nuestra experiencia en lo que es el desarrollo del taller y al mismo tiempo revisar cuestiones teóricas que nos permitan profundizar, ensanchar, cambiar, si fuera el caso, algunas posiciones, dado que esta materia, esta disciplina que tiene mucho contenido teórico, es muy dinámica y hay temas de agenda que aparecen y que requieren reflexión permanente. Bueno, desde ese punto de vista, bueno, ese desafío, en términos disciplinares y pedagógicos, es el que queremos abordar con ustedes, y de esa manera es que conseguimos el desarrollo del taller. Porque desde el punto de vista pedagógico, nos interesa formar estudiantes, en primera instancia, comprometidos con el desarrollo del país. O sea, estamos en esta idea de que además de algunos saberes, si a ustedes les parece, concebirlos universales, porque también el conocimiento de la disciplina tiene valores universales, nos interesa mucho formar estudiantes comprometidos, dado que las demandas de nuestra sociedad son cada vez más fuertes y siempre, y esto va a estar presente permanentemente en esta charla y en las charlas sucesivas que tengamos, tanto a nivel de clases teóricas como de clases instrumentales, como el desarrollo con los docentes. Nos interesa apuntar a una ciudad con desarrollo sostenible, sustentable, y poner el acento en el concepto de igualdad e inclusión social. O sea, desarrollo sustentable siempre, pero con igualdad social, con equidad con inclusión social. Que esto es un tema clave para nosotros, porque hoy por hoy el desafío es revertir sociedades o ciudades fragmentadas, excluidas, y pensamos nosotros en que todas las políticas de planificación tienen que apuntar a esa inclusión social como objetivo central y permanente durante todo el quehacer. Y desde el punto de vista disciplinar, nos interesa la construcción de una visión ética de la planificación que pondere el bien común, y entonces ahí vamos a hablar de temas que están en la agenda actual, la cuestión ambiental, la sustentabilidad en todos los aspectos, no solamente ambiental, también social, económica, cultural. El concepto de sustentabilidad lo vamos a repasar, es mucho más amplio que la mirada ambiental, que uno al principio lo ve desde ese punto de vista, es bastante más complejo. Obviamente el tema del cambio climático, vamos a ver un poco más esto. El acontecimiento de Bahía Blanca de hace 15 días es un ejemplo cabal del problema del cambio climático. Y bueno, en definitiva, producir una ciudad de derechos, con los conocimientos adecuados, y acá viene el rol académico, el rol nuestro y de ustedes, en términos de
saberes, de la apropiación de saberes que nos permitan interactuar y trabajar en las múltiples dimensiones que implican la escala territorial. Ustedes van a ver ahora en teorías territoriales el tema del concepto de territorio, qué es un barrio, qué es una ciudad, qué es un territorio periurbano, un territorio rural, cómo se interactúan. La visión sistémica del territorio, la visión compleja del territorio en sus distintas escalas, ¿verdad? Esto lo vamos a atravesar y es importante comprender y entender que trabajamos siempre en el ámbito de la complejidad y poder manejar dimensiones y variables distintas de todo tipo, sociales, económicas, institucionales, culturales, es un gran desafío. Bueno, vamos a tratar de en conjunto poder abordar estas problemáticas. Bueno, esta parte de la teórica se enfoca en análisis de las tendencias y los desafíos que enfrentan las ciudades en el contexto de la globalización y de la crisis de América Latina y en particular de Argentina. Analizando el contexto global, el crecimiento de la población urbana es una de las tendencias que tenemos que tener en cuenta. Actualmente, más de la mitad de la población del mundo es urbana y se espera que para 2050 el 70% de la población viva en ciudades, con lo cual es muy importante la planificación y gestión del desarrollo. Hoy, aproximadamente 4.400 millones de habitantes viven en ciudades, en un total del mundo de 8.200.000 aproximadamente. Otro aspecto que es importante es la alta productividad de las ciudades, es decir, que observamos que las ciudades son motores del desarrollo económico, de crear valor y generar riqueza, a tal punto que con el 56% de la población que vive en ciudades, generan el 80% del PBI del mundo, las ciudades, ¿sí? Contrariamente a lo que pasa con América Latina, que a pesar de que más del 80% de la población vive en ciudades, genera solo el 65% del PBI de nuestra región. ¿Sí? Ese es un tema que tiene que ver mucho con los modelos de desarrollo. Otro tema muy importante y que lamentablemente no se le da importancia, esto lo vengo reiterando y lo venimos reiterando ya hace muchos años, son los impactos del cambio climático. Como ejemplo, tenemos el caso de Bahía Blanca, recientemente, en este mes, que en unas pocas horas llovieron 400 milímetros, que es equivalente a lo que llovía en 9 meses, ¿sí? Entonces, no hay ciudad prácticamente que resista a esos efectos del cambio climático. O sea, una de las consecuencias del cambio climático son los comportamientos extremos del clima. No solo Bahía Blanca, a posteriori de Bahía Blanca desbordó el Pilcomayo en Tucumán, Salta, también con inundaciones y evacuados. Ayer, creo, vi la noticia de Comodoro Rivadavia. No es solo el tema de las inundaciones, también es el tema de las sequías, los incendios. En este año, a pesar de que llevamos pocos meses, en Argentina se quemaron más de 300.000 hectáreas. Eso es, para que tenga una dimensión, más o menos una vez y media en la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado a lo largo de este año los incendios en la Patagonia, en Corrientes, en Córdoba. Entonces, es importante y urgente, diría yo, que incorporemos la acción climática en las políticas de desarrollo urbana territorial.
Otro tema global que atraviesa a todas las políticas es lo que se conoce como la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la transformación tecnológica y digital, es decir, los avances que hay en inteligencia artificial, en Big Data, en robótica, en impresiones 3D, en Internet de las cosas. Bueno, todas herramientas que bien utilizadas la podemos incorporar al desarrollo urbano territorial para lograr justamente un desarrollo más sostenible con inclusión. Y hay una triple crisis global que es ambiental, energética y alimentaria, que pone en riesgo el futuro de las ciudades. La crisis ambiental tiene que ver con que hay un deterioro del ambiente por las actividades humanas, es decir, la deforestación, el mal uso de los recursos o sobre la sobreexplotación de los recursos. Todo eso genera el deterioro del ambiente. La crisis energética, que hoy su matriz se basa en los combustibles fósiles, que son los que generan los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, y justamente relacionado con la transformación tecnológica y digital, hay una mayor demanda de energía y la oferta no da abasto. Entonces eso provoca escasez, por un lado, y por otro lado aumento de precios, con lo cual muchos sectores de la población no pueden acceder a un tema tan básico para el desarrollo humano como es la energía. Y la crisis alimentaria, más de 2.400.000 personas en el mundo padecen de inseguridad alimentaria, eso es aproximadamente 1 de cada 3. Entonces, todo esto nos obliga a pensar la respuesta a este contexto de crisis, ¿no? y de riesgo que está en el futuro de las ciudades si no tomamos medidas urgentes. Ahora vamos a ver qué pasa en nuestra región. También se da un creciente proceso de urbanización. América Latina tiene un 80% de su población urbana, es la región en desarrollo más urbanizada del mundo, y Argentina, con un 94% de su población urbana, después de Uruguay, es el país con más población urbana de nuestro continente. Y una característica que tiene Argentina y la región son las desigualdades territoriales. Esas desigualdades territoriales tienen que ver básicamente con dos factores que son, por un lado, hay una fuerte concentración de población y de actividades económicas, en nuestro caso en la región metropolitana, por ejemplo, y por otro lado, las brechas en calidad de vida, ¿no? O sea, tanto entre los países, entre las provincias, hacia adentro de las ciudades, hay brechas de calidad de vida, que es lo que después en el espacio urbano generan la fragmentación sociourbana, es decir, determina una ciudad desigual, que es esto, un poco, este es el ejemplo que vemos acá, ¿no? Este seguramente lo conocen todos. Este es el barrio 31 Carlos Mujica. Acá vemos la barrera que provoca el ferrocarril, las autopistas, y acá obviamente viven los sectores pobres, y más atrás vemos Barrio Norte, Recoleta, Puerto Madero, donde viven los ricos y tienen un mayor acceso a las oportunidades urbanas. Y después existen zonas grises, ¿no? Donde está la clase media, o puede haber tantos sectores pobres o ricos.
Pero un poco este fenómeno, esta imagen, es una caracterización de lo que nosotros entendemos por la ciudad desigual. Y esa ciudad desigual tiene que ver mucho con lo que ocurre en el mercado de suelo, que justamente produce la informalidad urbana. ¿Qué es esto, no? O sea, la informalidad urbana es un espacio donde esto no es ciudad, donde hay solo vivienda precaria. Para que ustedes tengan una idea, son aproximadamente en 2018 unas 50.000 familias, unas 200.000 personas que viven en condiciones en villas, en asentamientos precarios o tipologías de esa característica. Y un poco ya yendo a lo que está pasando actualmente, que planteamos el tema de la ausencia del Estado y la pérdida de derechos, ¿no? Es una característica un poco del modelo vigente, que eso se traslada en la ausencia del Estado nacional, la paralización o el desfinanciamiento de las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo territorial y urbano, el cierre de organismos que tienen que ver con lo mismo y la terminación también de la obra pública. Todo esto desde un enfoque antiderechos que afecta gravemente tanto el desarrollo como la calidad de vida de los ciudadanos. Por eso en este contexto nos obliga a pensar un poco en el corto plazo cómo hacemos para revertir el fuerte impacto que genera este modelo y por otro lado, más a mediano y largo plazo, cómo Argentina puede retomar el camino del desarrollo y el ordenamiento urbano territorial sustentable y con inclusión social. Bueno, y este contexto lo que nos plantea son desafíos, ¿no? ¿Qué son? Bueno, hay que repensar el modelo de desarrollo, o sea, si el modelo vigente trae estas graves consecuencias o tiene este fuerte impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, tenemos que repensar ese modelo, replantear las teorías y las herramientas, debatir una nueva agenda urbana, obviamente consensuada con la ciudadanía a través de un pacto social, y concertar un nuevo modelo de desarrollo que sea sustentable con igualdad e inclusión. Un poco esta imagen de Torres García que planteaba generar una teoría del arte contemporáneo para América del Sur, decía que esa teoría tenía que ser una nueva teoría que se base en las culturas originales a nuestro continente y no en todo lo que tiene que ver con las culturas que vienen de Estados Unidos o de la colonia europea. Y en este enfoque se estructura en 4 ejes, que es qué noción tenemos del territorio y del desarrollo, qué concepto tenemos de sustentabilidad con igualdad, cómo pensamos el camino hacia una nueva agenda urbana y el enfoque estratégico como una herramienta para alcanzar ese objetivo. En relación al primer principio, que es la noción de territorio y desarrollo territorial, creemos que el territorio es un sistema complejo y la planificación la concebimos como un proceso político-técnico que aborda la intervención concreta, es decir, es una herramienta de transformación de la realidad, ¿sí? También lo vemos como un enfoque sistémico y una visión dialéctica de procesos y actores, es decir, creemos que la ciudad es socialmente producida y un poco se articula en la ciudad estos 4 componentes, ¿no? La polis, que es la ciudad como espacio de disputa del poder y de los derechos, el concepto de civitat, que es la ciudad como producto social, como decía Lefebvre, la URBS, que es la ciudad como hecho físico,
y oikos, que es la casa, que es la familia, digamos, quiere decir, que vincula la arquitectura con la ciudad. Todo esto está atravesado en la ciudad y la estructura urbana hace como de soporte territorial a todas esas interacciones, ¿no? Es un ejemplo de distintas configuraciones de la estructura urbana, radiocéntrica, semirradiocéntrica, lineal, policéntrica, o la ciudad latinoamericana, que es esa ciudad de las desigualdades. En cuanto al concepto de desarrollo territorial y urbano, que si bien no hay un consenso universal sobre el término, para hacer una simplificación, podríamos decir, primero, que el tema del desarrollo obliga a los gobiernos locales, provinciales y nacionales también, en tener una actitud proactiva en promover el desarrollo, ¿sí? Esto quiere decir, yo puedo ser el intendente de un municipio y preocuparme solo por las cuestiones clásicas y básicas que hacen a un municipio, que son prestar los servicios comunes de barrido, limpieza, etcétera, o preocuparme, como hacen muchos municipios, en el desarrollo, en esto que decía yo de, bueno, cómo las ciudades pueden generar valor y riqueza y después pensar cómo eso se distribuye en la ciudad. Entonces, primero hay que tener esa actitud proactiva en buscar un desarrollo. Y cuando hablamos de desarrollo territorial, pensamos que el desarrollo es multidimensional, es decir, hay que pensar en el desarrollo económico, social, urbano, ambiental y político-cultural, ¿sí? Y cuando hablamos de desarrollo territorial, hablamos del espacio urbano y del espacio rural, ¿sí? Y obviamente el objetivo último es el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. El concepto de desarrollo urbano, si bien también es multidimensional, pone el acento en las dimensiones y las variables que hacen a las cuestiones urbanas, urbanísticas, ¿no es cierto? Y el objetivo es que las ciudades se adecúen a las necesidades de los ciudadanos. La noción de sustentabilidad, incorporar al desarrollo urbano esta noción. Acá tenemos una definición de Guimarães, fíjense, del año 2000, que decía que, primero, que esto es muy importante, los seres humanos son el centro y la razón de ser del proceso de desarrollo, pero implica al mismo tiempo pensar que ese desarrollo sea ambientalmente, socialmente, culturalmente y políticamente sustentable. ¿Por qué? Porque hay otro modelo, por ejemplo, el modelo vigente, podríamos decir, que niega las consecuencias del cambio climático, puede pensar en un desarrollo económico, pero en detrimento de las condiciones ambientales. ¿Me explico? Es decir, el enfoque de la sustentabilidad tiene que ver con un equilibrio, digamos, de todas las dimensiones y que ese desarrollo alcance a las actuales generaciones, pero que también le permita a las generaciones futuras tener los recursos para también tener un desarrollo sustentable. Esto nos obliga a incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, como veíamos recién, y una relación más equilibrada con la naturaleza. Es decir, la naturaleza se incorpora al sistema urbano como un sistema más, ¿sí? Y este es un ejemplo de remodelación del Paseo San Juan, por ejemplo, de Barcelona, donde se genera a partir del Plan del Verde, se llama, del Barcelona, en este caso le llaman un corredor ambiental o un corredor verde, ¿sí? Entonces, una cuestión muy importante es incorporar a la naturaleza
a la dimensión urbana, ¿sí? Por todo lo que genera, ¿no? Por el aumento de la biodiversidad y todos los beneficios que genera eso. Y en relación a la noción de igualdad e inclusión, consideramos a la ciudad como un macrobién público, es decir, es un bien colectivo que tiene que garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos de acceder a las oportunidades que ofrecen las ciudades. Y en el camino hacia una nueva agenda urbana, acá coincidimos con un autor que se llama Abramo, que plantea la necesidad de formular un nuevo pacto urbano, pero plantea reinterpretar el concepto de derecho a la ciudad, porque él piensa que ese derecho a la ciudad pasó a ser un eslogan y plantea cambiarlo por el de producción de una ciudad de derecho, o sea, pone el acento en producir esa transformación y considera que la producción de una ciudad de derecho no solo tiene que ver con acceder a un hábitat digno, esto es decir, tener vivienda, equipamientos e infraestructuras, sino que plantea reivindicar la distribución equitativa de la riqueza urbana. O sea, en la medida que la riqueza urbana no se distribuya, va a ser imposible eliminar esta desigualdad que hoy les comentaba. Bueno, y acá algunas ideas para ese debate, ¿sí? Impulsar políticas para el desarrollo urbano territorial sostenible con justicia socioespacial. Eso creemos que se debe dar a partir del debate, la coproducción y la decisión ciudadana. Esa es la metodología que consideramos apropiada para impulsar estas políticas. Fortalecer el rol del Estado en la producción de las ciudades latinoamericanas, no solo en la importancia de la formulación de las políticas, en la ejecución de la obra pública, sino también en cómo consolidar esas políticas en el marco jurídico para que todas estas cuestiones pasen a ser temas de Estado y no de los gobiernos de turno, ¿no es cierto? Promover políticas activas de crecimiento urbano y suelo urbanizado. Después lo vamos a ver a lo largo de este ciclo, que Argentina tiene serios problemas, todas las ciudades de crecimiento. Entonces es fundamental promover estas políticas activas. Debatir la manzana como genoma urbano, es decir, ¿cómo nos imaginamos que tiene que ser la manzana en la ciudad? Comunidad repetitiva que termina configurándola, y eso nos implica pensar cómo es la relación entre lo público y lo privado, cómo es la unidad formal, qué queremos, una manzana homogénea, una manzana abierta, la densidad, dónde ponemos la densidad baja, la media y la alta, o los usos, dónde ponemos los usos, pero tendiendo un poco hacia esta idea de un modelo compacto. Esta es la foto de Barcelona, del ensanche de Barcelona, y de usos mixtos, ¿sí? La mixtura de usos. Otro tema es revertir la dinámica de la producción de la ciudad informal que genera el mercado de suelo, ¿sí? Implementar una política integral de vivienda que sea adecuada a las necesidades de los sectores más vulnerables y sobre todo asequible. Asequible quiere decir que cualquier trabajador con su salario pueda acceder a una vivienda, ¿no es cierto? Fíjense este proyecto de Vladimiro Acosta del 60 en la isla Maciel. Bueno, ya estaban pensando en ese problema hace 64 años, ¿sí? Y hoy todavía no lo podemos resolver, al revés, cada vez se agrava más. Otro tema muy importante, promover planes de espacio público y paisaje urbano de calidad. Este es un buen ejemplo para ver que son las supermanzanas del ensanche de Barcelona, es decir, en las intersecciones entre las calles de Barcelona, se arman estos espacios públicos que lo que busca es que el espacio público sea concebido como un espacio de encuentro
y de comunicación social y de vida en sociedad al aire libre. Y por otro lado, impulsar un nuevo paradigma de movilidad que asegure acceder a las oportunidades urbanas, promoviendo lo que es el reparto modal y priorizando al peatón, al ciclista y al transporte público. ¿Por qué? En este gráfico que ustedes acá ven, están hacia acá los medios más limpios y este piecito marca el espacio que ocupan en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, el más limpio es el peatón y ocupa menos espacio, después la bicicleta ocupa menos, el auto eléctrico no genera, estos son los gases de efecto invernadero que genera, no genera gases pero ocupa espacio, entonces el transporte público puede adaptarse, puede ser un transporte público híbrido o eléctrico y ocupa menos espacio. Entonces la tendencia tiene que ser hacia un mayor reparto modal y hacia los modos que no generen contaminación y ocupen menos espacio. Como decíamos, incorporar la acción ambiental, ecológica y climática, fomentando la resiliencia frente al cambio climático. Este es un ejemplo de una intervención que hicimos en Colón, en la provincia de Buenos Aires, donde le llamamos un parque urbano sostenible, que incorporaba la forestación, todo eso promovía obviamente el aumento de la biodiversidad, y distintas cuestiones que hacían a lograr una acción climática sustentable. Y por último, generar nuevas formas de gobernanza, es decir, cómo pensar la gestión. Esto es muy importante porque si no nos queda todo en teoría. Hay que pensar, bueno, cómo gestionamos, cómo abordamos la planificación y gestión del desarrollo. Y nosotros pensamos que primero hay que definir un marco estratégico de actuación, es decir, hacia dónde queremos ir. Para saber hacia dónde queremos ir, que sería el objetivo de cualquier plan estratégico, primero tenemos que tener una visión, es decir, desde qué visión, desde qué modelo de desarrollo aspiramos para la ciudad y después pensamos las estrategias y los objetivos particulares. Y las herramientas que tenemos que para la planificación son instrumentos de acción directa que, por ejemplo, en plan 1 van a trabajar el plan urbano, ¿sí? O un plan estratégico de desarrollo local, que es lo que hace plan 2, que integra un poco ya lo que les decía hoy, el desarrollo no solo urbano, sino económico, social, urbano-ambiental. Otro instrumento muy importante son los de acción directa, que es a través de la normativa, porque uno a través de la normativa, definiendo los indicadores urbanísticos, ¿sí? También está definiendo y configurando la ciudad. ¿Sí? Una cosa es que yo permita edificios de 100 pisos en un lugar y otra cosa es que yo permita edificios hasta 4 niveles. O una cosa es que yo permita que determinados usos industriales que contaminan estén en la ciudad, en el medio de la ciudad, o no estén. Bueno, todo eso se define a través de una normativa adecuada al desarrollo sostenible. Hay otro paquete que consideramos que es muy importante, que son los instrumentos de gestión urbana, que son los instrumentos de gestión del suelo, es decir, cómo promovemos que la ciudadanía acceda al suelo urbano y a la vivienda, ¿sí? Entonces hay un montón de instrumentos para promover eso, y esto que yo vengo insistiendo ya hace años, y que la realidad me da un poco la razón, que tenemos que incorporar a la acción urbana la acción climática y ambiental, ¿sí? Un plan de acción climática consiste básicamente en definir lo que se llaman medidas de mitigación, o sea, son medidas para que la actividad humana deje de emitir gases de efecto invernadero,
Y las medidas de adaptación son las medidas que permiten adaptar a la ciudad para que ante los eventos climáticos la ciudad tenga la capacidad de absorberlos y que provoque el menor daño posible. Por ejemplo, si la ciudad de Bahía Blanca hubiera estado preparada a través de su infraestructura para soportar esos 400 milímetros, no hubiera ocurrido lo que ocurrió o el daño hubiera sido el mínimo posible. Y el concepto de resiliencia quiere decir que la ciudad en el menor tiempo posible vuelva otra vez al estado al que estaba antes de estos efectos climáticos, que es más evidente, es imposible, que cada vez son más fuertes y más recurrentes. Y todo esto, todos estos 4 instrumentos, con participación democrática y comunitaria. Para terminar mi parte, el otro último tema es el enfoque estratégico, que nosotros consideramos que es una herramienta adecuada para alcanzar este desarrollo. En su historia, digamos, la planificación estratégica pasó al concepto de gestión estratégica y después de la gestión al pensamiento estratégico. ¿Qué quiere decir esto? El pensamiento estratégico es articular el corto con el mediano y el largo plazo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que pensar qué quiero para mi ciudad dentro de 5 o 6 años, vamos a poner en el 2030. Ahora, a ese modelo que yo quiero de deseado o a ese imaginario de lo que quiero para mi ciudad en 2030, lo tengo que construir en el presente con las acciones del día a día, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, es un permanente actuar en el corto plazo, pero pensando en el mediano y largo plazo. Y una estructura de plan flexible que me permita incorporar los cambios que se dan en el mundo cada vez son más acelerados y más rápidos. Por ejemplo, ahora estamos todos con el tema de la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo todo eso se incorpora a la planificación o no se incorpora? O imagínense, antes de que aparezcan estos aparatitos o Internet de las cosas, qué sé yo, son todos cambios que cambian la vida de todos, ¿no? Del mundo, y la planificación tiene que saber adecuarse a esa realidad cambiante. Entonces, articula el enfoque estratégico lo que se llaman las 3P, pensamiento, plan y proyecto. Y esto que les explicaba recién lo define bien Peter Drucker en el 54, que decía: la planificación no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Porque ese futuro al que yo quiero lo tengo que construir con la estrategia, con la trayectoria para ir hacia ese futuro. Suena difícil, pero no es tanto. Y el otro tema que es clave, que es la concurrencia. La concurrencia en 4 niveles. Multiactoral, o sea, ese proyecto estratégico tiene que ser con todos los actores sociales, con el sector público, privado y comunitario, con las organizaciones formales, no formales y las familias en general. La concurrencia multinivel, que es un tema que es importante porque es la articulación de los gobiernos municipales con el gobierno provincial y con el gobierno nacional. Yo creo que el ejemplo de Bahía Blanca es un buen ejemplo, ¿no? Porque ahí, como el gobierno local necesita la articulación del gobierno provincial y necesita la articulación con el gobierno nacional, porque las obras de infraestructura escapan a los recursos que puede tener un gobierno municipal. La concurrencia intersectorial y multidisciplinar. Ya el desarrollo urbano y territorial dejó de ser una disciplina exclusiva de los arquitectos
y urbanistas, sino es de todas las disciplinas, que como veíamos hoy en la definición de territorio, es una producción social, entonces hay que articularlo con todas las disciplinas. Y la última concurrencia es la territorial, es decir, ya no solo tenemos que pensar en los límites de mi ciudad, sino que tenemos que pensar en la región, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la ciudad de La Plata formamos parte de una primera región que es el Gran La Plata, Berizo y Ensenada. Entonces, no tiene demasiado sentido pensar La Plata hasta la 122, porque del otro lado está Berizo y Ensenada, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensar cómo esa visión regional a su vez genera sinergias, ¿no? O sea, genera acciones que pueden beneficiar a todos esos municipios a partir de la complementación de sus acciones y sus perfiles. Diego. Bueno, han venido unos cuantos estudiantes más. Les aviso que están muy comprimidos en el fondo. Acá hay lugar de sobra. Si alguno quiere venir, inclusive para ver más cómodo la presentación, no hay problema, ¿eh? Acérquense, puede estar en el fondo medios apiñados. Como nos volvemos a presentar, dado que cuando arrancamos éramos la mitad. Recién que les hablaba es Horacio Martino, arquitecto Horacio Martino, Chacho, profesor titular de la materia, y quien les habla, Diego De Lucchi, el otro profesor titular. En un ratito vamos a presentar el resto del plantel docente. Bueno, dicho esto, planteo este cuadro conceptual, ahora vamos a ir un poco a cómo pensamos que todo este marco conceptual que recién planteábamos se traduzca o podamos llevarlo a la discusión en el seno del taller. En primera instancia, lo que ven acá a la izquierda es un poco el cuadrito del plan de estudio. Lo que está punteado en negrito es nuestra materia, sus 3 niveles de la materia, y cómo está pensada y cómo está articulándose con los talleres de arquitectura, con las teorías 1 y 2, que ustedes ya han cursado, con historia, y en ese sentido es importante, en esta visión de conocimiento más compleja que recién planteamos, poder pensar en nuestra formación, en la articulación entre las distintas miradas disciplinares y áreas, para poder articular y sobre todo, cuando a ustedes les toque prontamente el proyecto o el trabajo final de carrera, puedan incluir conocimientos vinculados a la visión del urbanismo y la planificación territorial. En ese sentido, nuestro objetivo como en la materia es formar estudiantes que puedan comprender integralmente estos procesos que recién describíamos de producción del espacio urbano y regional, de idea contextual que recién señalamos, para aportar los conocimientos específicos en la co-construcción de políticas, planes y proyectos urbanos territoriales. Destaco el concepto de política porque, en definitiva, las políticas urbanas que se discuten en distintos ámbitos y senos son elementos clave para la transformación. El planeamiento, la planificación territorial es un fenómeno técnico-político. Nunca es técnico únicamente, porque ahí tendríamos una visión tecnocrática y lejos de la posibilidad de transformar el territorio. Y tampoco es únicamente político, porque se requiere conocimiento preciso, formación, entender todas estas cuestiones que recién señalábamos. Con lo cual, siempre es técnico-político y nunca hay que desentendernos de los procesos políticos que son los que, en definitiva, transforman el territorio. En ese contexto, la materia, el taller está estructurado en 3 niveles, como ustedes saben. El primer nivel, que es teorías territoriales, que son los estudiantes que se incorporan al taller, es una materia cuatrimestral. Le vamos a inducir todo el ritmo que podamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver en detalle de qué se trata teorías territoriales, pero básicamente le cuento que se estructura en 4 módulos que vamos a ir trabajando durante este primer
semestre o cuatrimestre. Obviamente, la idea de teorías es una introducción a las teorías territoriales que de alguna manera forman o sirven de marco teórico para encarar el proceso de planificación estratégica. En el caso de planeamiento 1, como recién señalamos, con enfoque urbano, la idea es porque ustedes pueden desarrollar el planeamiento 1 un plan estratégico urbano, de alcance urbano, y en el caso de planificación territorial 2, estamos hablando de encarar procesos de planificación estratégica en escala territorial, esto es, incluyendo el área rural, periurbana, la idea regional, la idea de complejidad del territorio. Pero bueno, en definitiva, están planteados en esos aspectos, poder entender la idea del barrio en la ciudad, el planeamiento 1, o sea, esta idea de trabajar en la cuestión urbana, y en planeamiento 2 entender la relación de la ciudad y la región. Y en teorías, ver toda esa interacción en términos introductorios que les permitirá luego profundizar. Lo gris, en algún sentido, es la actividad práctica, ¿no? Después lo desarrollamos en cada uno de los niveles, los prácticos concretos que vamos a pedir que ustedes desarrollen, pero la base naranja o amarillo es la apoyatura teórica. No solamente va a estar centralmente en teorías territoriales, sino que también vamos a ir reforzando a medida que avancen las instancias teórico-prácticas con justamente clases teóricas que vayan reforzando el desarrollo de la actividad práctica. El otro aspecto que también intentamos trabajar como taller es focalizarnos en un área de trabajo. En general, planteamos siempre trabajar en nuestro territorio. Nos interesa indagar sobre las problemáticas propias, que además son trasladables a otras problemáticas de ciudades como las nuestras, ciudades latinoamericanas u otros territorios de la Argentina, con lo cual nuestro ámbito de trabajo es el AMBA, la región metropolitana, ¿verdad? Como de alguna manera marco referencial. Este enfoque, si bien lo vamos a ver en teorías un poquito, también y básicamente lo vamos a desarrollar en Plan 2, para entender la problemática regional y la interacción de que eso sucede con nuestra área de trabajo, que se ve allá, que es el Gran La Plata, integrado por los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, y luego en particular, cada año vamos rotando en un área específica dentro del territorio de Gran La Plata. El año pasado trabajamos en Berisso, el año anterior en Ensenada, y este año, vamos a ver en detalle, vamos a trabajar en lo que se denomina área noreste de la región, del Gran La Plata, que tiene sus particularidades que vamos a ver con mayor detalle. Esa es nuestra escala y en particular, dentro del área de trabajo, esto es común, vamos a trabajar en el mismo sector, tanto Plan 1 como Plan 2. Teoría territorial también va a analizar la problemática de Gran La Plata en un estudio de caso, en alguno de los módulos, el tercer módulo, si mal no recuerdo, que en algún momento, en sentido, va a generar una interacción de los tres niveles, y estamos pensando sobre fin del ciclo de teorías, antes de arranque de las vacaciones, digamos la clase anterior al arranque de las vacaciones, o el receso invernal, producir un taller vertical, o sea, todo lo que estamos acá, trabajar en conjunto, mezclarnos entre estudiantes de teoría, Plan 1 y Plan 2, y trabajar los diagnósticos elaborados de los distintos ámbitos de trabajo en el taller. En el caso de Plan 1, un sector del territorio del noroeste, del partido o de la región. En el caso de Plan 2, todo este territorio, y teorías aportando desde la visión teórica que han ido cursando. Ustedes se supone que ya habrán recorrido la materia, podrán aportar desde la mirada teórica de esos desarrollos. Lo concreto es que acá se alcanza a ver distintos barrios que integran ese gran sector, Villa Elisa, Citibel y Goné, como grandes estructurantes, y en algún sentido luego van a ver los chicos que cursan Plan 1,
que ahí vamos a trabajar en esos territorios, pero como ustedes verán, hay muchísimos barrios que tienen muchos de identidad fuerte, otros no tanto, que va a ser interesante pensar cómo se articula un barrio dentro de una localidad, dentro de un territorio mayor. Bueno, esto simplemente es un enunciado que después van a desarrollar en cada uno de los niveles. Pero bueno, particularmente haciendo eje en teorías territoriales, les decíamos que básicamente la idea de la materia es introducir a los estudiantes en el conocimiento y comprensión de las teorías que influyeron e influyen a la producción del espacio y que de alguna manera, en un, si quieren, recorrido de lo que fueron las posiciones teóricas que surgen, vamos a decir, a partir de la revolución industrial a nuestra parte, cómo esas teorías fueron formando o formateando posibilidades de toma de decisión respecto de políticas urbanas, pero nos interesa, y ahora poner la otra, Chacho, nos interesa esas teorías, profundizarlas en la situación actual. Por eso planteamos 4 módulos, un primer módulo introductorio a la noción de territorio y ciudad, algo recién vimos, Chacho recién mostró, contó algunos enfoques nuestros respecto de cómo conseguimos el territorio, va a haber algún trabajo y comparativo desde el punto de vista práctico. Luego en el módulo 2 haremos una evolución del análisis de cómo fue evolucionando la disciplina y las teorías urbanísticas, como decíamos, desde la revolución industrial hasta nuestros días. Luego focalizaremos en el módulo 3 los procesos de expansión de las grandes aglomerados urbanos en la Argentina, qué le pasa a la Argentina en términos de desarrollo urbano, y en particular, como estudio de caso, qué le pasa a nuestra región, ¿no? El modelo fundacional de La Plata y su evolución y expansión. Luego, en el cuarto módulo, discutiremos un poco la agenda urbana y el enfoque estratégico, o sea, definir los criterios básicos de cuáles son los problemas digamos, contemporáneo, de la discusión actual que recién mencionamos, nuestro enfoque metodológico de cómo abordar la planificación estratégica en sus distintas dimensiones, que además les sirva al final del módulo para encarar de mejor manera las prácticas concretas que van a desarrollar luego, y ahora muchos están sentados en esa instancia, en planificación territorial 1 y en planificación territorial 2. En el caso de planificación territorial 1, como decíamos, la idea es incorporar estos conocimientos adquiridos justamente para abordar prácticas concretas de procesos de planificación estratégica en escala urbana. O sea, la idea del barrio y la ciudad, de entender la problemática microlocal y local y la articulación de ese sector de territorio con el resto de la ciudad, con el enfoque en las dimensiones urbanísticas, entender con mayores precisiones el concepto de indicador, de norma, de perfil, de morfología, de tejido, de usos, de todo lo que de alguna manera por ahí recorrieron en teorías, verlo en ejemplos concretos. En particular, estamos planteando la estructura del año en dos momentos, dos módulos. Recordemos que tanto Plan 1 como Plan 2 son anuales. En el momento 1, primer cuatrimestre, trabajaremos el concepto de la escala barrial o de localidad. Vamos a trabajar, para ser más concretos, del Citibel, en Villeriza, Citibel y Gonet, pero no el casquito, sino toda la problemática de esos 3 grandes territorios que se encuentran dentro del sector noroeste de la ciudad. Después veremos la distribución, cuando estemos con los docentes, de qué le toca a cada cual respecto de esta cuestión. Primero, desde el punto de vista diagnóstico, de entender la problemática de esa localidad en el contexto, los problemas internos, la producción de lo que comúnmente se llama diagnóstico urbano-territorial, urbano-barrial, en lo que sería el primer cuatrimestre. Y luego, en el segundo cuatrimestre, avanzar en una instancia propositiva, que es la formulación del plan estratégico urbano-barrial. Esto quiere decir pensar un plan de mejoramiento para el sector, ¿verdad?, con todas las técnicas y metodologías que iremos desarrollando en conjunto con ustedes,
que emanan de la manera del enfoque estratégico que recién veíamos, con instrumentos concretos, tanto en la instancia diagnóstica como en la instancia propositiva, para abordar y llegar a un plan de mejoramiento del sector y, en la última fase, poder, dentro de ese marco de ese plan, para el sector, poder desarrollar algún proyecto que emana ese plan específico que les permita formularlo hacia el interior del mismo. Esto con la idea que también señalábamos, que no podemos concebir la planificación sin la gestión. El par planificación y gestión es un par inscindible. No se puede concebir uno por fuera del otro. No es que primero planifico y después pienso, gestiono cómo lo llevo adelante. Tengo que pensar simultáneamente en las cuestiones, con lo cual, cuando hablamos de formular un proyecto, estamos pensando en su plan de gestión, más allá de la formulación en términos espaciales. Cuando hablamos de un proyecto, no estamos hablando únicamente de un proyecto de arquitectura, como podría ser una escuela, que puede ser. Un proyecto en esta escala puede ser un plan de capacitación, puede ser un plan de forestación, puede ser un tema vinculado a cuestiones de red de salud, o a equipamiento urbano, o a infraestructura, o a cuestiones vinculadas a movilidad, o a una cuestión más normativa, ¿no? Un instrumento normativo que permita poder desarrollar el barrio. Bien, entonces, lo importante es cómo se gestiona. Si estamos pensando en una infraestructura, ¿con qué recursos? ¿Con quién lo hago? ¿De qué manera? ¿En qué tiempos? ¿Cuál es el cronograma? Estas cuestiones nos interesa profundizar y, por supuesto, avanzando a Plan 2, más aún en la gestión territorial. Plan 2, por acá a la izquierda vemos un trabajo de un alumno, de un grupo de estudiantes, mejor dicho, de años anteriores, que justamente trabajaron en la misma zona que van a trabajar ustedes, ¿verdad? Donde acá el objetivo tiene que ver con abordar la problemática de la planificación territorial en todas sus dimensiones, no solamente desde el punto de vista más urbano, sino entender la cuestión de la interacción de las dimensiones económicas, obviamente ambientales, obviamente institucionales, culturales, y entender que es un plan, que estamos pensando en un plan de desarrollo. El tema del trabajo y la generación de recursos y de riqueza es parte. No podemos pensar, sino un desarrollo, un proyecto de este tipo también no siendo sustentable si yo pienso un mejoramiento barrial o de un sector de la ciudad y no estoy pensando en cómo la gente lo habita, cómo la gente se siente cómoda en ese espacio, para lo cual tiene que además tener un trabajo digno que permita un desarrollo sostenible desde una visión individual y colectiva. Entonces, las cuestiones, si bien desde la planificación no vamos a resolver los problemas económicos de este país, sí tenemos que tener en cuenta que podemos generar un aporte a la discusión. En todo caso, nuestro aporte como profesionales que están egresando de esta facultad, de esta universidad, es primero tener conocimiento sobre la problemática concreta y después participar en la discusión de políticas de transformación. Obviamente somos uno más en un espectro, panorama mucho más amplio y complejo, pero tenemos que tener una actitud comprometida y discutir en este momento, donde el rol del Estado está devaluado, donde las cuestiones de planificación e inversión en obra pública no existen. Nosotros reivindicamos nuestra posición como estudiantes y dentro de una universidad pública comprometida con el país y donde tenemos que dar las discusiones para transformar los problemas que recién señalamos que hoy la sociedad sufre, nuestras sociedades sufren en términos de exclusión, básicamente, de ciudades desiguales, que es lo que estamos viendo y lo que ustedes van a ver en el territorio. El territorio que van a analizar es muy disímil, ¿no? Hay sectores muy consolidados, hay barrios cerrados, está esta contradicción entre lo periurbano y rural, con lo urbano, la transferencia o el cambio de usos de áreas productivas a áreas residenciales, la puja y los intereses que eso implican, que claramente hay actores económicos que intervienen y que de alguna manera definen y
van regulando más allá del Estado la manera de la configuración territorial y que las cosas pasan a pesar de los entes de planificación que dicen que no pasen y pasan, y por otro lado, dando vuelta o mirando desde la otra mirada, la problemática de los asentamientos informales de sectores postergados que también aparecen y lo van a ver en el territorio, la ocupación de planicies de arroyos, de planicies de inundación de arroyos, los problemas ambientales que eso conlleva, la producción informal del suelo y cómo vamos revirtiendo o vamos enfocando o, en todo caso, tomando decisiones desde la planificación de cómo hay que mitigar estos procesos y revertir en la medida de lo posible estos procesos. Y entendiendo que siempre no somos técnicos únicamente. También tenemos que mirar la política y tenemos que involucrarnos con las cuestiones políticas y las decisiones políticas. Si no, no transformamos el territorio. Pero bueno, nuestro rol desde acá, queremos transmitirle a ustedes, es que podamos discutir estos temas, debatirlos con las ideologías variadas, diversas, que las habrá seguramente y las cuales nos parece que está bien que así sea, discutirla, tomar posición y desde ese punto de vista interactuar, pero básicamente que salgamos como profesionales comprometidos con esta realidad que es muy compleja y en términos de la materia, de los términos disciplinares, obviamente es una discusión muy importante llevar adelante y darla, porque se trata de la calidad de vida de la gente, se trata de pensar en ciudades más integradas, de poder vincularnos de una manera muy distinta y con acceso homogéneo y democrático a las mejores oportunidades urbanas. Bueno, me fui, pero básicamente en el caso del Plan 2 también tenemos una estructura de primer módulo del año diagnóstico, donde incorporamos como temática la visión regional, el análisis del sistema regional. Vamos a ver qué le pasa al área metropolitana, gran territorio del partido, del país, que concentra más del 40% de la población de todo el país, en un punto, en una pequeña porción de territorio, con enormes problemas jurisdiccionales, de gestión, con la cantidad de municipios que le integran, la provincia, la nación, justamente el problema jurisdiccional y de gestión central, y donde tenemos los indicadores más complejos en términos de empleo, de acceso a los servicios básicos, etc. Bueno, la región nuestra está, en algún sentido, formando parte, medio periféricamente, del área metropolitana, y entonces esa interacción tenemos que verla, esta mirada territorial más allá del área de trabajo específica. Luego haremos un análisis particular del área de trabajo y veremos sus conflictos, sus potencialidades, haremos las matrices y los instrumentos adecuados para poder entender de la mirada diagnóstica, desarrollaremos lo que hablamos de lo que llamamos marco lógico, árbol de problemas, y luego desarrollaremos indicadores que nos permitan entender la problemática y priorizar las distintas instancias o temas críticos del área para luego en la segunda parte del año formular el plan territorial del sector. Dana. Y también fomentaremos, esto lo digo rápidamente, la interacción de la cátedra con lo que nosotros nos interesa desarrollar y también en conjunto con ustedes, que es fomentar la actividad de investigación, de extensión y transferencia, porque la actividad de transferencia o trabajo territorial, llamémoslo, en algún sentido nos da elementos, nos forma y nos da elementos para rediscutir las teorías y poder a partir de eso revisar ciertos contenidos teóricos que nos permitan aplicarlos en ejemplos concretos. Con lo cual, todo este tema lo vamos a incentivar muchos del taller. Como decíamos hace un rato, los integrantes del cuerpo docente del taller trabajan permanentemente en el territorio y eso nos nutre para poder discutir en el ámbito del propio taller.
Bueno, ya estamos terminando. En relación a lo que serían los medios que complementan la actividad en taller, nosotros tenemos 3 canales de interacción entre los estudiantes, los docentes y la cátedra. Uno es el canal de YouTube, donde, por ejemplo, esta presentación la vamos a subir en la semana. Por otro lado, tenemos un blog de cátedra, donde vamos a subir el material en documentos, PDF, la presentación de hoy y todo aquel material que consideremos necesario, y el aula web que integra de alguna manera a todos los contenidos de cada uno de los niveles, ¿no? Que incluye bibliografía, casos de estudio, foro de debate, etc. Entonces, ¿cómo utilizamos todos estos medios como complemento? Y para terminar, un poco a mí me gusta siempre las teóricas, dejar algunas preguntas para reflexionar, porque todas las teóricas que damos no son un dogma ni una guía, sino queremos que sean disparadores para que ustedes puedan reflexionar y sacar sus propias conclusiones. Y a mí me parecía interesante que en este contexto ustedes puedan pensar o preguntarse o intentar responder estas preguntas, ¿no? En el actual contexto, con la ausencia del Estado Nacional y la paralización o desfinanciamiento de las políticas de desarrollo, de los organismos de planificación y de la obra pública, cómo actuar en el corto plazo para revertir el fuerte impacto que tiene el actual modelo en el desarrollo y la calidad de vida de los ciudadanos, y más en términos estratégicos y en un horizonte más de mediano y largo plazo, cómo Argentina puede retomar la política nacional de desarrollo y de ordenamiento urbano territorial con un marco jurídico que haga que esas políticas sean realmente una cuestión de Estado para construir en el futuro un modelo de desarrollo más sustentable con igualdad e inclusión. Y como complemento a esta teórica, queríamos dejarle un material de consulta. Uno va a ser un apunte teórico de la parte conceptual que hoy vimos, que desarrollé en particular y que lo vamos a ayornar, y en esta semana lo vamos a pasar a los docentes. Este documento de SAPLAT, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, que es sobre una reunión que fueron a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento de la Cámara de Diputados, donde un poco plantea cuál era el panorama, la preocupación de los planificadores respecto a la situación. Estamos hablando, esto fue mediados del año pasado. Yo creo que a su vez, ya en este año, la situación cada vez se va haciendo más crítica. Y este otro documento, también de SAPLAT, que es más reciente, a partir de la inundación de Bahía Blanca, que dice SAPLAT acompaña y apoya a los bahienses, pero me gustó, esto está en la web de SAPLAT, pero la revista Café de las Ciudades a su vez tomó este documento y plantea: es necesario romper la inercia del desarrollo urbano en función del mercado, ¿sí? Entonces, si bien hace referencia a la situación de Bahía Blanca, hace pensar un poco lo que está pasando hoy con las cuestiones de la planificación y gestión del territorio. Esto lo van a tener a lo largo de la semana. Ahora Diego les va a decir cómo nos vamos a organizar para que pasen a las comisiones. Bueno, ahora vamos a un tema más organizativo. Para homogeneizar criterios de evaluación de la materia, esto aplica a todos los niveles.
Vamos a trabajar con cuestionarios de clase. Obviamente nos interesa mucho el trabajo en el taller. En el caso de teorías territoriales, que es una materia cuatrimestral muy intensivo, tiene un poquito más de horas semanales. Le vamos a pedir, eso en general, pero en particular en teorías, puntualidad y básicamente trabajo en el taller. Todo lo que se pueda trabajar en el taller, mejor para todos, porque después nos queda poco laburo para la casa. O sea, y esto aplica también a Plan 1 y Plan 2. Pero bueno, trabajaremos esquicios, pequeños trabajos de evaluación para producir resultados en una clase. Bueno, por supuesto, más para Plan 1 y Plan 2, entrega de trabajos prácticos, el tema de módulos en el caso de teorías, y siempre propiciaremos el acompañamiento continuo en la evaluación y el desempeño durante el año con los docentes, ¿verdad? Las cursadas teorías territoriales se aprueban por entrega de módulos grupales. Esto aplica a los 3 niveles. Nos interesa el trabajo en equipo. Vamos a proponer que ustedes se anoten en grupos de 3 o 4 alumnos en la medida de lo posible, porque nos interesa el debate, el trabajo en que ustedes, el debate entre ustedes mismos, las conclusiones de un trabajo, se peleen si fuera el caso, repartan roles, y después discutirlos con los docentes. Y en Plan 1 y Plan 2 va a ser 2 entregas al año, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre, con estas, al mismo tiempo, acompañamiento con estos esquicios, cuestionarios, etc. Y respecto de la aprobación de la materia, hay como 2/3 regímenes. Esto lo leo textual por las dudas. Para estudiantes que hayan obtenido promedio 7 o más en las distintas instancias de evaluación, será un examen regular a través de la revisión crítica, fundamentación conceptual y metodológica y defensa del trabajo del año. La idea de coloquio, que es defiendan en el examen final. Cuando decir defender quiere decir exponer fundamentadamente el trabajo realizado durante el año. Para aquellos estudiantes que aprueban con más de 4 pero no llegan al promedio 7, será un examen regular, tradicional, donde recorreremos todos los contenidos conceptuales y prácticos de la materia. Claro, y los contenidos y el programa, la materia en todos sus aspectos. Acá lo dice, ¿no? Bueno, después está la modalidad libre, que no es para los que cursan, sino para los que no cursan, que es un examen más complejo, que incluye todo eso en una instancia escrita y una instancia oral. Los otros 2 modalidades de examen tratamos de hacerla de manera oral. Ahí hay muchos estudiantes que se asustan porque no están acostumbrados a rendir oral. A nosotros nos parece importante porque parte de la evaluación es la manera que ustedes tienen de argumentar, de defender un trabajo, de poder exponer posiciones, y eso también es parte, en un diálogo con el docente, es parte de la evaluación. Respecto de la organización concreta, acá ustedes tienen la foto de nuestras 3 excelentes representantes femeninas del taller, que son nuestras JTP. Claudia Rodríguez en teorías territoriales, ahí tienen un mail de contacto, igual ahora la vamos a ir van a ir a cada uno de los niveles. Con Claudia Rodríguez, que ¿dónde está Claudia? Ahí está Claudia. Los docentes que trabajan con Claudia en teorías es Rocío Salas, que anda por ahí, Sandra Ursino, que también anda por ahí. Las 3 chicas van a trabajar con ustedes en teorías territoriales. Luego en planificación territorial 1, ahora digo eso antes, en planificación territorial 1, Laura On, anda por ahí, en la JTP, y con ella van a trabajar los docentes que andan por algún lado que los vi, Javier Samaniego, levante la mano Javier, en el fondo, y en el fondo ahí también la veo bien lejos a Karina Cortina, también docentes de planificación territorial 1.
Y planificación territorial 2, la JTP es Priscila Primerano, la rubia, le decimos ahí presente. Julia Aguilarte, que la vi por ahí, por el fondo, ya está, es docente de plan 2, y después vamos a ver alguna cuestión de acomodamiento más al respecto. La idea, ahora esperen que no, el desbande ya viene, esperen un poquito. Sé que también hay algunos estudiantes que no han podido inscribirse, o que son condicionales, o que tienen problemas con el SIU. Bueno, eso lo charlan aquellos que les pase eso, que no están en adecuadas condiciones para la inscripción, lo charlan particularmente con cada una de las JTP. Y vemos caso a caso qué podemos hacer, en qué podemos dar una mano, si lo podemos aceptar, etc. ¿Está bien? Pero ahora la idea, ¿cuál es? Que se anoten todos en grupos, en los 3 niveles, en grupos de 3 o 4 alumnos, hagan un papelito, hay una inscripción web, vía digital, que ahí la vamos a instrumentar, o mejor ya está disponible, pero por la duda el papelito siempre viene bien, y así ya conformamos los equipos y las comisiones de trabajo, ¿está bien? Y de alguna manera, ahora vamos, cada uno de ustedes a sus distintos niveles, y ya, no es que ahora se van a la casa, ya vamos a empezar a articular con los docentes los contenidos, los trabajos prácticos, tanto de teoría, de los módulos que arrancan hoy, de teorías territoriales, de plan 1 y plan 2. Acá, aula 9, va plan 2. Abajo, aula 8, plan 1. Aula 12, bloque aquel, teorías territoriales. ¿Está? Bueno, con esto le damos la bienvenida y esperamos que tengan un excelente año en conjunto. Gracias.